Buenos días a todos. Comenzamos el día de hoy con el curso de ética, que será el tema que trataremos a lo largo de las sesiones de formación de este año 2013. Y así como el año pasado nos detuvimos en algunos aspectos de la filosofía que conciernen más a la antropología, es decir, quién es el hombre, pues ahora nos repasaremos algunos conceptos acerca de la ética, es decir, qué es lo que debe hacer el hombre. Pero muy importante que el año pasado ya tuvimos esas clases de antropología que nos sitúan en la dimensión correcta de la ética. Intentaremos cubrir este tema partiendo de alguna bibliografía que quizá algunos de ustedes ya conocen. Este autor, José Ramón Ayllón, tiene algunos libros acerca del tema de la ética, donde aborda el tema de una manera asequible para muchas personas, y me parece que sería bueno que pudiéramos complementar las clases que recibimos con esta bibliografía. El esquema de la clase lo dividimos en 4 aspectos. En primer lugar, hablaremos sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de comportarnos de acuerdo a el bien que representa para el hombre, es decir, la necesidad de la ética, no solamente como un conocimiento espontáneo, sino algo que el hombre estudia con el uso de la razón. Luego también veremos la importancia que tiene la ética en el desenvolverse del ser humano, en la conducta humana. Trataremos de diferenciar en un posterior momento qué es el bien, qué es el placer, y por último concretaremos la importancia de vivir el bien con esta dimensión estética, es decir, sintiendo, teniendo en la cabeza la importancia de la belleza, cómo se relaciona la belleza con el bien. Comenzamos entonces con el primero de los subtemas, que es precisamente la necesidad de la ética. Y aquí quisiéramos comenzar recordando que el hombre es un ser que tiene dentro de sí una paradoja, podríamos llamarla de esta manera, porque el hombre es el único ser que puede llegar a comportarse como lo que no es. Todos los animales se comportan de acuerdo a las características de su naturaleza animal. Sin embargo, el hombre puede tener la posibilidad, debido a esta libertad de la cual el hombre goza, de comportarse como algo a lo que él no es. Por tanto, el hombre puede comportarse de una manera humana, como lo vemos aquí en la diapositiva, o puede comportarse de una manera inhumana, algo que contradice su naturaleza. El hombre, por su naturaleza, como hemos visto en las clases del año pasado, por su naturaleza el hombre tiende hacia un cierto número de bienes. El hombre por naturaleza tiende hacia el bien. El bien es lo que le satisface. Sin embargo, en muchas ocasiones el hombre no hace ese bien que sabe que tiene que cumplir y se comporta de una manera contraria y termina siendo algo que está malo, algo que va en contra de su naturaleza, y se comporta en este momento como una persona que, como si no fuese humano, se comporta de una manera inhumana. Por tanto, la ética es aquella ciencia, aquella parte de la filosofía que nos facilita el contemplar el bien, el acercarnos al bien y el saber hacer actos buenos. Todos, de manera espontánea, tenemos ese sentido del bien y el mal. En las pocas horas que llevamos ahora ya transcurridas del día, podemos haber tenido ya muchos juicios de carácter ético. A la cabeza se nos viene de una manera espontánea el decir, esto está bien, esto está mal, esto lo voy a evitar porque es una cosa mala, esto tengo que hacerlo porque es una cosa buena. Y eso porque el hombre es un ser ético. El hombre siempre se está planteando en su cabeza cómo hacer el bien y cómo evitar el mal. Es el primer principio por el cual funciona el hombre en el orden ético,
es hacer el bien y evitar el mal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de ética, tenemos que añadir algo más al conocimiento espontáneo que todos tenemos acerca de la ética. Cuando hablamos de la ciencia ética, ya estamos partiendo de unas reflexiones un tanto más profundas para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. En este sentido, la ciencia de la ética como ciencia, ya requiere una ulterior reflexión que simplemente el conocimiento espontáneo. No es simplemente decirle a una persona, bueno, para ti eso está bien o está mal, sino más bien estudiar los principios de la ciencia ética para llegar a una conclusión si una determinada acción, si un determinado acto está bien o mal. Y como lo han definido los clásicos, la ética siempre comporta un arte, es decir, no solamente consiste en ir acumulando en la cabeza una serie de preceptos, prohibiciones, reglamentos. No, a eso no se puede reducir la ética. La ética también es un arte, porque tantas veces para poder hacer el bien tenemos que pensarlo muy bien, tenemos que escoger los medios más adecuados para llegar a un fin, etcétera, de tal manera que el hombre, para comportarse de una manera buena, en efecto, tiene que ir pensando un poco más, reflexionando, y a la hora de poner en práctica alguna determinada medida, tiene que hacerlo de una manera prudente, una manera que exige también un arte, un conocimiento, el saber hacer el bien. La diferencia que se da entre el hombre y los demás animales, en alguna diapositiva anterior hemos esbozado esta idea, radica sobre todo en la capacidad del hombre de ser libre. El hombre consta con estos dos elementos de los cuales los animales no los tienen. La inteligencia, concebida como una facultad espiritual. El año pasado nos deteníamos en la antropología en distinguir entre lo que es la inteligencia y lo que es la memoria, lo que es la imaginación. Y aunque todos los animales tengan memoria, imaginación, etcétera, ¿no? Porque tiene una localización precisa en el cerebro, pues los animales carecen de esta facultad espiritual que es la inteligencia que sí tiene el hombre, y la inteligencia que permite al hombre abstraer ideas, elaborar conceptos, tener juicios. Esta inteligencia es algo muy propia del hombre que le distingue del animal. Y por otra parte también, estas facultades espirituales de la inteligencia y de la voluntad hacen que el hombre sea libre. Y, como decíamos anteriormente, el hombre puede comportarse bien o puede comportarse mal. El hombre puede comportarse de acuerdo a su naturaleza y, por tanto, comportarse de una manera humana, y puede comportarse de una manera inhumana porque está yendo contra la naturaleza. Esta es la diferencia esencial que nos distingue de los animales. El hombre puede escoger hacer una cosa que a primera vista pueda parecer no placentero, incómodo, pero porque el hombre sabe que detrás de eso, y que no es muy placentero, pues hay algún bien que puede conseguir de aquella acción. Lo veremos más adelante cuando hablemos sobre el bien y el placer. Aquí quería hacer un pequeño comentario acerca de la poca diferencia genética que existe entre el hombre y el chimpancé. Hasta hace algunos años se pensaba que esta diferencia genética entre el hombre y el chimpancé era solamente de 2%, menos de 2% en cuanto a la diferencia genética, cromosómica que existe entre el hombre y el chimpancé. Con estudios ya un poco más específicos, después del descubrimiento, o más bien diríamos del mapeo del genoma humano y también del chimpancé, se ha visto que las diferencias son un poco mayores, quizá del 5 al 10%. Sin embargo, el punto que quería hacer notar es que aunque exista una poca diferencia genética entre un hombre y un chimpancé, vemos cómo hay una diferencia abismal, una diferencia sustancial en cómo se puede comportar un hombre, lo que es capaz de hacer un hombre con la tecnología, con la ciencia, y lo que es capaz de hacer un chimpancé. Aquí vemos entonces cómo el hombre tiene esta dimensión ética que le aparta de los animales. El hombre no puede reducirse a comportarse como un animal en el terreno ético, porque compararlo con un animal sería no
no tener en cuenta que el hombre, por una parte, tiene inteligencia y por tanto puede llegar a las conclusiones últimas de qué es lo bueno y qué es lo malo, y también es libre. Y esta libertad de la que goza el ser humano le debe llevar a encauzar esa libertad para el cumplimiento del bien. Por tanto, estas dos dimensiones, tanto libertad como inteligencia, son cualidades que tiene el hombre que le hacen distinto de cualquier animal. ¿Y por qué he hecho hincapié en este hecho? Que realmente se trata porque a veces nosotros tratamos de tomar un modelo de comportamiento animal y transferirlo a los hombres. Pero realmente comportarnos de esa manera sería errar de una manera terrible, porque no podemos comparar a un ser que tiene libertad de inteligencia con otros seres que no lo tienen. Por tanto, hemos de tratar al hombre de una manera especial, educarlo de una manera especial, porque el hombre sí puede ser educado de acuerdo a estos principios, que sepa utilizar su libertad y que sepa utilizar bien su inteligencia. Esta libertad inteligente de la que hablamos ahora hace que el hombre sea capaz, ¿no?, de ver la realidad como una tierra en la que pueden germinar unas semillas invisibles que llamamos posibilidades. Verdaderamente somos libres y, por tanto, en esa tierra que puede constituir nuestra vida, pueden crecer diversos tipos de plantas dependiendo de lo que nosotros queramos sembrar. ¿Y qué pasa si la posibilidad que escogemos es negativa? ¿Qué pasa si en lugar de escoger el bien, escogemos el mal? Pues realmente, en ese caso, el hombre se va corrompiendo porque va a ir actuando contra su naturaleza. Y un tema muy especial que a lo largo de estas clases hablaremos también en algún momento, es que cuando el hombre hace un acto, siempre lo hace en vistas a un fin. Si ese fin le aleja, ¿no?, del fin último, el sentido de la existencia del ser humano aquí en la tierra, si el hombre con una acción suya va apartándose de ese fin último que los filósofos llaman la felicidad, el fin último del hombre es ser feliz, otros también con un poco más de razonamiento identifican esa felicidad con Dios. Si el hombre va dirigido hacia un fin último en su vida y luego va haciendo acciones, actos que le alejan de ese fin último, pues entonces el hombre se va arruinando porque no llega a conseguir aquello para lo cual él fue hecho. Un ejemplo que se cita en la bibliografía que acabamos de presentar al comienzo de esta clase, en este libro, ¿no?, de Tom Wolfe, de La hoguera de las vanidades, se hace ver cómo en el Bronx cada año son detenidas 40.000 personas, entre las que había de todo: incompetentes, subnormales, psicópatas, alcohólicos, payasos y buenas gentes, todos ellos detenidos por algún tipo de enfurecimiento terminal. Pero también otros tipos de quienes lo mejor que podía decirse era que se trataba de seres vilmente malvados. Y el autor, José Ramón Ayllón, de este libro que habla sobre la ética razonada, pone este ejemplo, de tal manera que nosotros nos damos cuenta que dentro de los seres humanos todos compartimos un sinnúmero de variables, pero todos tenemos esa posibilidad de utilizar bien nuestra libertad y comportarnos bien, o utilizar mal nuestra libertad y comportarnos mal, como podemos ver ahora en este retrato que se hace de ese barrio ahí del Bronx, en el cual son detenidas muchas personas, y entre esas personas hay personas que son malvadas, otras personas que son bondadosas, y en general así podemos ver cómo la ética está muy presente en el desenvolverse del ser humano. Si tenemos esta posibilidad de escoger el mal, ¿cuántas veces nosotros, creyendo que escogíamos una cosa que era buena para nosotros, al final hemos terminado decidiendo mal y hemos hecho algo que está mal, que va contra nuestra naturaleza? Si esto es así, entonces puede ser que nosotros hayamos buscado con gran afán algo que nos parecía bueno, pero al final sufriremos el desencanto, la desilusión de saber que aquello no era tan bueno para nosotros. Por tanto, el estudio de la ética es muy importante porque nos permite discernir dónde está el verdadero bien, aunque ese bien tantas veces sea difícil de conseguir, y
cómo podemos evitar el mal, aunque a veces el mal tiene ese atractivo de ser como una especie de un bien aparente en el cual el hombre se fija, cree que aquello le va a brindar un bien grande, pero al final se decepciona. Por eso necesitamos estudiar bien los principios de la ética, de manera reflexiva, no solamente con el conocimiento espontáneo, sino de una manera reflexiva para poder llegar al conocimiento verdadero de qué es el bien y qué es el mal. El hombre, por tanto, desde que es un hombre inteligente, desde que puede contar con esas facultades espirituales de la inteligencia y de la voluntad, pues el hombre es capaz de comportarse bien o mal. Por eso el Homo sapiens es necesariamente un Homo ethicus, un hombre que está dirigido dentro de su naturaleza a cumplir el bien. El mundo en el que habitamos, el mundo en el que vivimos, se tiene que caracterizar entonces con respecto al hombre y sus decisiones éticas por estas cosas. Que sea un mundo habitable, un mundo en el que se puede elegir cosas buenas para que al final no terminemos en un camino desviado, un mundo en el cual el hombre pueda respetar la realidad, se pueda respetar a sí mismo y pueda superar la ley de la selva. Hay personas que reducen la ética, como les citaba anteriormente, reducen la ética a un comportamiento animal y por tanto, como los animales van luchando los unos contra los otros para ver cuál es el que sobrevive, cómo el que está más apto puede sobrevivir. Así es un poco como se comportan en algunas sociedades animales, pues ese modelo lo intentan transferir a un modelo de sociedad humana y claramente ahí estamos en un error muy grande porque el hombre no se deja llevar por la ley de la selva, de la sobrevivencia del más apto, sino que tiene un alma, tiene una inteligencia que le hace captar cuál es el bien para sí mismo y también cuál es el bien para los demás. También la ética ayuda a que el hombre no se convierta como un lobo para el hombre. No es una frase, esta que acabamos de leer ahora, es una frase de ese filósofo, Thomas Hobbes, que dice en alguno de sus tratados filosóficos que el hombre se comporta con el otro hombre como si fuese un lobo. El lobo intenta devorar a sus presas y de esa misma manera, dice Hobbes, se comporta el hombre. Realmente que es una visión reductiva. Efectivamente, el hombre puede llegar a comportarse así si deja a un lado la dimensión ética de sus acciones. Al contrario, si el hombre capta que tiene que llevar sus deberes éticos hasta el extremo, puede comportarse en una sociedad de una manera no como si fuese el lobo para el otro hombre, sino más bien como lo que debería ser, un prójimo, una ayuda para la otra persona. En resumen, podríamos decir que la ética es esa ciencia que me facilita hacer el bien y evitar el mal. Esto, a nivel espontáneo, lo tenemos todos. Todos tenemos este principio de actuación. Lo que pasa es que a veces nos confundimos y con la inteligencia captamos que algo es bueno para nosotros sin que verdaderamente lo sea. Y a eso me ayuda la ética, a decir, esto es un objeto que es bueno para mí, esta acción es algo bueno para mí, pero no solamente por el placer que me pueda producir en ese instante, sino que algo que yo he captado que es bueno para mi naturaleza. Y evito todo lo que se pueda oponer a la consecución de ese bien. Lo que se oponga a la consecución de ese bien es el mal. Bien, pasamos así al segundo subtema de lo que estamos tratando el día de hoy, que es la importancia de la ética en la vida del hombre. ¿Por qué necesitamos la ética? Ya de alguna manera se trata de ir sacando conclusiones de lo que hemos visto en el subtema anterior. ¿Por qué necesitamos la ética? Porque somos seres inteligentes y por tanto no podemos dejarnos gobernar por el instinto ni por la sensibilidad. ¿Se recuerdan ustedes que en las clases del año pasado, cuando distinguíamos que en el hombre había un elemento sensible, es decir, el hombre tiene sentidos externos, el ojo, la vista, el gusto, etc. También el hombre tiene sentidos internos, la memoria, la imaginación, el sentido común, etc. Todo eso nosotros
nos sirve para acercarnos a la realidad. Sin embargo, no podemos captar la realidad en toda su profundidad si no utilizamos esas potencias superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y por tanto, el hombre no puede dejarse llevar solamente por el instinto. Somos libres y estamos obligados a escoger. Y mientras más formación tengamos, mientras más formada tengamos la inteligencia y la voluntad, podremos irnos dirigiendo hacia el bien auténtico. Necesitamos la ética también porque en muchas ocasiones la inteligencia y la libertad no encajan bien. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere al hecho de que algo que también sale citado en el Nuevo Testamento, como San Pablo a veces se maravilla porque dice que conoce dónde está el bien, pero que él obra en contra de ese bien que sabe que tiene que hacer. Y esto es como la gran paradoja del ser humano, que el ser humano se da cuenta de lo que es bueno para él, pero tantas veces le es difícil llevar a cabo aquel bien. Por eso, a la par de la formación de la inteligencia, es importante también que el ser humano se empeñe en formar las virtudes necesarias para poder adquirir ese bien. Cuando la inteligencia y la libertad no encajan bien, es necesario echar mano de las virtudes para que esas virtudes nos vayan facilitando el cumplimiento del bien, aunque a veces la libertad, o más bien dicho, el libertinaje, nos quisieran llevar a otro lado. Necesitamos vivir en sociedad y no solamente como personas que necesitan de las otras personas para desarrollarse, porque eso sería una visión utilitarista de la sociedad. Decir que yo necesito a los demás porque los demás me tienen que proporcionar los placeres que yo no puedo conseguir por mí mismo. Eso sería una visión utilitarista de los demás. Pero no es a esto lo que me estoy refiriendo cuando digo acá que necesitamos vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la virtud más grande que puede vivir el hombre es la virtud de la caridad. Y esa virtud de la caridad se tiene que mostrar con las personas con las que convivimos. Y eso es lo que hace que el hombre pueda ir perfeccionándose en sí mismo al servir al prójimo. Queremos ser felices, pero el mal nos termina esclavizando. Por tanto, la ética nos ayuda a descubrir dónde está ese mal. En definitiva, la ética nos sirve para poder ser felices. Cuando el hombre cumple, cuando el hombre hace un acto bueno, se acerca al fin último de su existencia. El fin último de la existencia, el sentido de la vida es la felicidad. Y el contenido de esa felicidad sabemos que es Dios. Por tanto, cuando el hombre se porta bien, cuando el hombre tiene un acto bueno, se acerca a ese fin último que es Dios. Y en ese sentido, la ética nos facilita el encontrar la felicidad. Aristóteles y con él muchos filósofos de la antigüedad vieron la importancia de no desligar nunca la ética de la felicidad. Y es un término griego que se llama eudaimonía, en el sentido de que el hombre va buscando los actos buenos porque los actos buenos le hacen feliz. Hay otras personas que tienen una visión errónea de la ética, pensando que la ética es simplemente el cumplimiento del deber. Cuando se le hace una pregunta, ¿y por qué cumples eso? Porque es mi deber. ¿Y por qué hay que hacer eso? Bueno, porque es el deber. Y no salen de ese razonamiento. Sin embargo, una visión adecuada de la ética nos tiene que llevar a pensar que hacemos ese acto bueno porque a la larga eso nos hace felices. Eso permite el perfeccionamiento de nuestro ser y no reducir la ética al cumplir el deber porque hay que cumplir el deber. Eso sería una visión errónea de la ética. Bien, entramos entonces ya después de estas aclaraciones primeras de nuestra clase, entramos a distinguir qué es el bien y qué es el placer. Son conceptos muy importantes que nos facilitarán también el comprender todo este curso de ética, porque sobre estos conceptos está fundada la ética, diríamos, qué es el bien verdadero y cómo se relaciona con el placer. Podríamos decir que el ser humano es un individuo que naturalmente tiende hacia el bien. Todos tendemos hacia el bien. Nadie tiende a hacer una cosa mala con el conocimiento de que sea mala. Incluso hay personas que escogen una cosa que está mal, pero lo hacen porque erróneamente piensan que aquello que va a hacer es bueno para él.
Y en este sentido, entonces, la naturaleza humana ya nos facilita algo porque tiende a ser bien. Luego, lógicamente, están los defectos, están los vicios. En el caso de una visión cristiana del hombre está el pecado original que le tira hacia el mal también. Pero por su naturaleza, el hombre tiende hacia todo lo que es bueno. Ahora bien, creo que nosotros tendríamos que hacernos esta siguiente pregunta. Si nosotros afirmamos que el ser humano tiende naturalmente hacia el bien, es necesario que nos preguntemos en qué consiste el bien. Y es aquí donde muchas veces los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo. Las respuestas en qué consiste el bien pueden ser múltiples. Si ustedes hacen un repaso de lo que han dicho los filósofos a lo largo de toda la historia acerca de dónde está el bien, obtendrán diversas respuestas. ¿En qué consiste el bien? Hay algunas personas que han identificado el bien con el placer. Sin embargo, un estudio detallado de esta afirmación nos hace ver que no es tanto así. Pongamos un ejemplo. Si nosotros decimos que el bien es el placer, es decir, que el bien se identifica con el placer, entonces tendríamos que decir que a más placer seríamos mejores, seríamos más buenos. Pongamos por caso que tengo por delante de mí mucha comida y mucha bebida. Si yo comienzo a ingerir todos esos alimentos y a tomar mucho alcohol, diríamos, porque eso me produce un cierto placer, pues entre más voy llenándome de alimentos y más me voy emborrachando, diríamos, como para seguir este ejemplo, pues en realidad al final lo que terminaría teniendo es una grave indigestión y un gran dolor de cabeza por haberse excedido en estos alimentos y en esa bebida. Por tanto, no es tan cierto que el bien consiste en el placer, porque no es cierto que a más placer yo esté haciendo necesariamente una cosa buena. Sí, el placer me indica dónde puede haber alguna cosa buena, pero llevarlo hasta el extremo sería equivocado. Por tanto, si lo analizamos con detenimiento, el bien no se puede identificar con el placer. Analicemos también el tema de la ausencia de dolor físico. Hay personas que identifican el bien con no tener ningún mal físico. Pero a esto nosotros nos podemos preguntar. Creo que a todos nosotros nos ha pasado conocer personas que están muy enfermas, incluso con tremendos dolores, ya próximos a la muerte, y verles muy felices. Esto, a quien ha tenido oportunidad de visitar a algún enfermo en un hospital, en algún asilo, se puede dar cuenta que aunque haya mucho sufrimiento físico en una persona, hay una gran paz en su alma y también transmite mucha alegría. Por tanto, no es cierto que el bien se identifique con la ausencia de dolor físico. Y luego analicemos el otro caso de la ausencia de perturbación anímica. Ciertos filósofos de la antigüedad, en la antigüedad griega, solían afirmar de que para poder verdaderamente ser felices, para poder conquistar el bien, lo que hacía falta era no preocuparse por nada, es decir, no tener ninguna perturbación anímica. Pero vemos que esto es una vida completamente inhumana, porque el no sentir dolor, el no sentir compasión, el no sentir ilusión ni alegría, pues estas cosas son profundamente inhumanas. Estos filósofos planteaban que cuando había algo que le podía producir alegría a alguien, no se tenía que alegrar demasiado. ¿Por qué? Porque luego iba a terminar perdiendo aquello que le producía alegría y por tanto iba a caer en tristeza. Por tanto, ellos lo que buscaban era una especie de ausencia de perturbación anímica. Pero esto es una vida completamente inhumana, una vida sin sentimientos, una vida sin pasiones. Por tanto, vemos que tampoco el bien puede irse en ese sentido. ¿En qué consiste el bien? Pues aquí tenemos la respuesta bien enfocada, también proviene de la filosofía clásica, Aristóteles y luego muchos filósofos a lo largo de la historia han hecho énfasis en este punto. Podemos decir que el bien es todo aquello que perfecciona a un ser. Por eso, y permítanme que les insista mucho también en esta idea, porque es una idea que el año pasado remarcamos mucho en esta idea, que es el tema de pensar que el hombre tiene una determinada manera de ser. Por eso, para hablar de bien, hay que primero estudiar quién es el hombre. Yo no puedo tener una ética adecuada si concibo al hombre
como un ser solamente material, diríamos. El bien es lo que perfecciona a un ser, es el deber ser de cualquier ser, podríamos decirlo de esta manera. Lo que por naturaleza le conviene, con independencia del placer o dolor que pueda ocasionar. Por eso, el bien humano es todo aquello que lleva a perfeccionarse al ser humano. El bien entonces es una perfección, lo que hace que el hombre vaya perfeccionándose de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su sustancia. El hombre por naturaleza conoce, por tanto, cada vez que el hombre conoce, está haciendo una cosa buena, en el sentido de que eso le va perfeccionando esa capacidad. Si el hombre decide conocer cosas malas, entonces ya ahí no está perfeccionando su naturaleza, porque su naturaleza se está corrompiendo y no está dirigiéndose hacia el fin último, que el fin último, como hemos definido ahora someramente, el fin último es Dios. Por tanto, quedémonos con esta definición de bien. Bien es todo aquello que perfecciona la naturaleza. Si hay algo que no perfecciona esa naturaleza, pues entonces estamos hablando de un mal. ¿Qué pasa con el placer? Este también es un misterio, ¿no?, dentro del hombre, porque el placer indica ya al hombre dónde se puede encontrar un bien. Sin embargo, tenemos que tener cuidado para no identificar plenamente placer con bien, porque si lo hacemos, caeremos en el defecto de buscar siempre más placer, y eso a la larga nos terminará haciendo mal. Todo el mundo, así lo define Aristóteles también, todo el mundo persigue el placer. El placer es algo que está radicalmente en nuestro ser, porque ya es una indicación de algo que está bien. Por ejemplo, el placer de la lectura ya es algo que nos indica que ahí hay una cosa buena para el hombre. Sin embargo, si la persona se encierra solamente en leer libros, pues eso le aísla de los demás, al final hace que no vive en sociedad, y entonces al final por ese placer pues ha terminado traicionando lo que su naturaleza le indica, es decir, su naturaleza social. Esto es para poner un ejemplo de cómo no se identifican plenamente el placer con el bien. El hombre está hecho de tal manera que lo agradable le parece bueno y lo penoso le parece mal. Es profundizar en la misma idea de que el placer ya le indica al hombre dónde puede haber algo bueno. Sin embargo, algunos piensan que el placer es el bien supremo, pero no es así, pues el placer esclaviza a muchos hombres. El placer, concluye Aristóteles, no es malo ni es bueno. Es malo cuando hace al hombre brutal o vicioso. Y nosotros, ¿cuál es la labor de la ética? Hacer integrar el placer dentro del bien del hombre. También esto era algo que no solamente la línea de la filosofía clásica, sino que también muchos otros filósofos han visto que si uno se deja llevar solamente por el placer, pues a la larga lo termina esclavizando y no disfruta de aquellas cosas buenas de la vida. En cambio, el hombre que se comporta bien sabe integrar esos placeres dentro de la vida concebida como un bien total. No solamente buscar el placer, sino que integrar esos placeres para que le permita llevar una vida buena. El relativismo moral que podemos apreciar en tantos lugares, en tantos ambientes, nos va a decir que no hay nada de lo que nosotros podamos decir que sea bueno o malo absolutamente, sino más bien cómo las acciones pueden ser buenas o también pueden ser buenas y malas a la vez. Todo esto hace referencia al relativismo moral, en el sentido de que se dice que todo puede valer, o sea, algo puede ser bueno o puede ser malo a la vez. Esto es un planteamiento equivocado. ¿Y cómo podemos superar este relativismo? Bueno, buscando racionalmente el contenido objetivo del bien. ¿A qué nos referimos con esto? La ciencia ética puede estudiar qué es lo bueno para el hombre. ¿Por qué? Porque qué es lo que perfecciona la naturaleza del hombre. Por eso la persona que estudia ética dice, este es el hombre, qué es lo que le puede perfeccionar, y por tanto eso es un acto bueno. Al contrario,
este es el hombre, esto es una cosa que no le perfecciona, por tanto, esto es una cosa mala. Así se puede ir superando el relativismo y podemos ver que no es una cosa solamente de nuestra época, sino que hay valores que son reconocidos como buenos en todos los tiempos y las culturas. Por ejemplo, los griegos del siglo V ya condenaban una costumbre de mutilación que tenían las jóvenes escitas. Las jóvenes escitas se mutilaban uno de sus senos y eso hacía que los griegos reprobaran eso. Eso ya era una cosa condenada en el siglo V y también ahora la mutilación corporal es algo que se condena. Por tanto, no es cierto que no hayan valores que sean reconocidos universalmente. Claro que hay valores, lo que pasa es que hay que saber reconocerlos, hay que saber estudiarlos, hay que saber identificarlos para perseguirlos como lo que es el verdadero bien del hombre. Es necesario entonces distinguir entre estas siguientes posturas. Haz lo que te guste, tenemos que saber distinguirlo de qué es lo que debe gustarme. Por eso el hombre tiene esa capacidad de que le lleguen a gustar las cosas buenas. Volviendo al ejemplo de la lectura, a mí me parece que todos los que hemos tenido esa experiencia de comenzar a leer un libro sin tener el gusto, nos hemos visto en esta disyuntiva. Mejor dejo de leer estas cosas porque a mí no me gusta leer. Y sin embargo, cuando uno va leyendo, va adquiriendo una afición por la lectura, a la larga termina uno gustándole leer. Pero ahí vemos cómo el hombre es capaz de hacer que algo que en un inicio no le gustaba, le termine gustando. ¿Por qué? Porque esto es bueno para mí. Lo mismo sucede a veces, tantas veces con el estudio. A mí me gusta estudiar, pues no me gusta estudiar. Pero yo comienzo a estudiar, agarro un libro, adquiero conocimientos, tengo buenas notas y al final, pues me termina gustando estudiar. El hombre puede educarse en este sentido de la ética, hacer que le guste las cosas que son buenas para él. Y saber distinguir entre esa otra postura. Vive y deja vivir, más bien, no seamos perezosos intelectualmente. El Papa Benedicto XVI ha hablado sobre la dictadura del relativismo que hay en nuestra sociedad. Hay personas que se conducen, como vemos aquí en la columna de la izquierda, de acuerdo a estos parámetros. Vive y deja vivir. Pero eso es una actitud verdaderamente perezosa, hablando intelectualmente. ¿Por qué? Porque la inteligencia debe captar dónde está el bien. Por tanto, la inteligencia se debe preguntar cómo debemos vivir y no caer en una actitud relativista y cómoda y tantas veces perezosa de decir, pues no podemos conseguir el conocimiento del bien. Pongamos un ejemplo para ilustrar estas ideas que venimos repasando ahora. Por ejemplo, el kilómetro. Si nosotros queremos medir las conductas morales del hombre, necesitamos una medida que sea igual para todos. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, el kilómetro para ti son 1000 metros, para el otro son 900 y para aquel otro son 1200, entonces al final el kilómetro no sería nada. Y esto es lo que el Papa advierte con mucha claridad, el peligro el cual tiene la humanidad de renunciar a usar su inteligencia para captar dónde está el bien. Sin unas medidas objetivas, sin unas medidas concretas, es imposible hacer ciencia. No nos imaginamos a una persona que nos diga, bueno, yo le voy a asfaltar este terreno y van a ser 1 kilómetro, y que o la otra persona diga, bueno, pero si nadie sabe cuánto es el kilómetro, entonces pues usted no puede hacer nada aquí. Eso sería renunciar a utilizar las capacidades humanas para poder conseguir la verdad. Por tanto, la actitud del relativista es una actitud cómoda y una actitud que renuncia a utilizar la inteligencia. Y por eso el Papa lo ha advertido con mucha claridad, que si nos dejamos llevar por tendencias relativistas, pues al final es imposible conocer cualquier cosa, es imposible hacer ciencia verdadera. Y por último, y con este tema ya cerramos la exposición del día de hoy, vamos a detenernos en hablar un poquito sobre la belleza de hacer el bien. Es un tema que al menos Juan Pablo II lo desarrolló mucho, también el Papa actual ha tenido algunas enseñanzas sobre este tema, porque recordemos que el Papa no solamente tiene enseñanzas de carácter moral y de carácter de la fe, sino que también ahí hay unas enseñanzas de carácter filosófico. Y hay una relación muy íntima entre hacer el bien y la belleza. Los griegos ya pensaban que la belleza era el mecanismo fundamental de la enseñanza moral.
En otras palabras, el hacer una cosa buena es bello. La persona que se comporta bien entiende lo que es la auténtica belleza. Y a veces nuestra civilización sabe instruir, sabe dar informaciones, pero a veces nuestra civilización no sabe educar, no sabe decirle al ser humano qué es lo que debe hacer con su vida. Y esto es verdaderamente triste porque el mal implica una fealdad tremenda. Hay personas que no saben tener acceso a la verdadera belleza porque no saben comportarse bien. Los cristianos en todo momento intentan transmitir el mensaje que les ha revelado Jesucristo, ¿cómo? A través de la belleza. Y por eso vemos esas catedrales magníficas, esas pinturas estupendas. ¿Por qué? Porque a través de esa belleza se intenta transmitir el bien. Y al revés, la persona que sabe comportarse bien sabe detectar dónde está la auténtica belleza. Si existe un modo de vivir digno del hombre, vale la pena hacer todo lo posible para encontrarlo. Sería una pena dejar transcurrir la vida y no haberse enterado de lo más importante, aunque no sea fácil. Aunque no sea fácil comportarnos bien, hemos de dirigirnos hacia la consecución de este fin, porque es lo que verdaderamente nos hará felices y hará que nosotros utilicemos esas capacidades de las cuales estamos dotados, la inteligencia y la voluntad. Con esto concluimos la exposición del día de hoy y como siempre hacemos, ¿no? en estas sesiones, pues tenemos un periodo para que ustedes puedan comenzar a formular sus preguntas por el medio acostumbrado. Daremos unos minutos antes de comenzar a responder las preguntas. Muchas gracias. Bien, nos ha llegado ya la primera pregunta y la primera pregunta dice así, la voy a leer para todo el público. Dice, ¿por dónde comenzar con las adolescentes para hacerles atractivo el bien si tanto les cuesta? Sobre todo, ayudarles a ser constantes. Repito la pregunta, dice así, ¿por dónde comenzar con las adolescentes para hacerles atractivo el bien si tanto les cuesta? Sobre todo, ayudarles a ser constantes. Aquí quisiera comenzar respondiendo esta pregunta haciendo una alusión especial a ese periodo de la adolescencia. Muchas personas hablan de la adolescencia como una etapa de difícil educación. ¿Y por qué es que educar en la adolescencia es tan difícil? Es difícil porque en ese periodo se despierta con una mayor fuerza todo aquello que en el hombre, que en la mujer es sensible. Es decir, los adolescentes están más propensos a dejarse llevar por la sensibilidad. Y no olvidemos que la sensibilidad nos orienta hacia el bien que se consigue con facilidad. Ese bien que se consigue con facilidad tantas veces se confunde con el placer. Por tanto, los adolescentes tendencialmente tendrán ese atractivo hacia todo lo placentero y huyen de todo aquello que pueda ocasionar sufrimiento. Les cuesta más. Sin embargo, es importante que a la hora que les educamos a los adolescentes, les hagamos ver que aunque el placer brinda un beneficio inmediato, también hay otros placeres que se pueden conseguir con el paso del tiempo. Es decir, permitiendo que el hombre, que la mujer vaya repitiendo actos positivos para al final conseguir eso bueno. Y eso le brindará el auténtico bien. Que no se conformen solamente con lo inmediato. Ahora, desgraciadamente, esa es como la visión de la vida. Yo quiero una cosa, pero la quiero ya. Y las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida no se consiguen ya. Nosotros cuando estudiamos una carrera hay que dedicarle muchas horas de estudio. Y cuando queremos tener una relación más estable, también hay que dedicarle muchas horas de tiempo. Por tanto, hay que enseñarles a los adolescentes a que el bien llegará, pero el bien auténtico llega con el paso del tiempo y con el esfuerzo. En este sentido es importante también que en los adolescentes, en las adolescentes, les intentemos
ayudar a cultivar las virtudes, porque si ellos son capaces de dejarse llevar por las virtudes, serán constantes, que esta es la interrogativa que también se nos hacía. ¿Cómo conseguir que sean constantes? Bueno, al comienzo les costará mucho porque no tienen el hábito, pero si somos pacientes y les ayudamos a ellas o a ellos a ir profundizando, ir repitiendo actos, poco a poco llegarán a esa constancia que les permitirá llegar al bien auténtico, al bien que se va consiguiendo después de arduos esfuerzos. Dice la siguiente pregunta, dice, en ABDE tenemos un código de ética que se llama Principios de Actuación. ¿Qué relación tiene con esta conferencia? Repito la pregunta, en ABDE tenemos un código de ética que se llama Principios de Actuación. ¿Qué relación tiene con esta conferencia? Bueno, aquí tenemos que recordarnos de que un aspecto que hemos subrayado en la conferencia es que el bien es todo aquello que perfecciona el ser. Ahora, no hemos hablado de los medios para poder llegar a conquistar ese bien. Porque, pongamos un ejemplo, una persona dice, bueno, por razones de salud, yo pues tengo que bajar de peso, porque el médico me ha dicho que tengo que bajar de peso y por razones de salud tengo que bajar de peso. Bueno, entonces, eso que es un bien para mí, yo tengo que elaborar los medios para poder conseguir ese fin. Entonces tengo varias posibilidades. Me puedo poner a dieta, puedo hacer un ejercicio más constante, puedo comer solamente un determinado tipo de alimentos, otros no. En fin, hay muchas posibilidades para poder reducir de peso. Por tanto, yo capto qué es lo bueno que tengo que hacer, pero luego tengo que elegir los medios. Entonces, ¿qué pasa? Aplicado a la pregunta que se nos ha hecho ahora, sabemos que tenemos que comportarnos bien y tenemos que evitar el mal, pero cada institución, cada sociedad humana va estableciendo cómo poder conseguir ese bien. En este sentido, el código de ética, los principios de actuación de ABDE, se refieren a una manera en la que se piensa que, como una institución educativa, se pueden conseguir esos fines de una manera buena, porque han elegido esos medios para poder poner en práctica la consecución del bien. Y por eso se llama un código de ética. Y de la misma manera que ABDE tiene su código de ética, así podemos ver que los médicos tendrán su código de ética, los abogados tienen su código de ética, y esto no significa tener una visión relativista de la vida, sino más bien concretar en las circunstancias concretas de esas personas cómo se puede hacer para poder conseguir el bien. O sea que los códigos de ética son como una aplicación práctica de ese buscar el bien que todos llevamos dentro. Bien, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo podemos contribuir a una ética universal? ¿Cómo podemos contribuir a una ética universal? El término ética universal se utiliza para describir la búsqueda que tienen muchos pensadores y muchas personas en nuestra sociedad, el pensamiento de poder llegar a unos principios de actuación que sean comunes para todos. Acabamos de comenzar la clase diciendo que muchas personas tienen visiones distintas de lo que es el bien. Y como para unas personas el bien es lo placentero, para otras personas el bien es la ausencia de dolor físico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hablar un lenguaje en el cual nos pongamos de acuerdo sobre qué es verdaderamente el bien. Para poder llegar a esta ética universal que se nos plantea en esta pregunta, pienso que habría que profundizar más en las raíces antropológicas del problema. Es decir, plantearse verdaderamente quién es el hombre, no visiones reduccionistas del hombre, sino más bien quién es el hombre como un ser que está dotado de libertad, como un ser que tiende a la perfección. Si nosotros podemos basar nuestro estudio de la ética universal en la naturaleza del hombre, habremos dado un gran paso, porque nos pondremos de acuerdo en quién es el hombre, y poniéndose de acuerdo en quién es el hombre, pues poco a poco se puede ir sabiendo qué es lo bueno para el hombre, es decir, esa ética que todos perseguimos, que es la ética universal. Bien, la siguiente pregunta dice así:
¿Qué argumento podemos usar para hacer saber a las demás personas que el relativismo no es correcto para alcanzar el bien humano? Repito, ¿qué argumento podemos usar para hacer saber a las demás personas que el relativismo no es correcto para alcanzar el bien humano? Hemos dicho algunas cosas sobre el relativismo moral y también lo tocaremos en otra sesión de este curso de ética. Pero lo importante aquí es darse cuenta que el relativismo en realidad no persigue la búsqueda de un bien, porque en realidad el relativismo tiene esa concepción de yo hago lo que yo quiera y tú haz lo que tú quieras. Y en este sentido entonces es, como decía el Papa Benedicto XVI, como una renuncia a utilizar la inteligencia. Hay un argumento que usualmente se utiliza para rebatir los argumentos relativistas, porque los relativistas dicen que todo es relativo. Sin embargo, ese mismo argumento, todo es relativo, no es relativo. Eso ya es un absoluto. Por tanto, estas personas, cuando dicen que todo es relativo, pues al menos hay una cosa que no es relativa, que es que todo es relativo, y ahí ya comienza a desmoronarse su argumento. Por tanto, hemos de ser como muy cautelosos en no caer en estas falacias y ayudar a que se ejercite la inteligencia, que la inteligencia no permanezca pues inutilizada, sino que verdaderamente tome como un reto el alcanzar el bien, el conocimiento del bien. La siguiente pregunta dice así: ¿cómo convencer a un drogadicto que toma drogas el fin de semana y argumenta que no hace mal a nadie y que es capaz de trabajar? ¿Cómo convencer a un drogadicto que toma drogas el fin de semana y argumenta que no hace mal a nadie y que es capaz de trabajar? Entonces, claramente aquí, cuando enfrentamos un problema de este estilo, lo primero que hay que hacer en el caso de la drogadicción es buscar la asistencia médica, porque hay un cierto grado de dependencia. La drogadicción implica una dependencia, una adicción médica, fisiológica, a una sustancia. Y una de las claves para poder recuperarse de la drogadicción es el apoyo médico, porque el médico puede, a través de sus consejos, hacernos ver cómo se puede retirar esa dependencia fisiológica que tiene un drogadicto por una determinada sustancia. Ese es un primer nivel. Luego el segundo nivel es ayudarle a la persona que quiera virtudes. Lo terrible de entrar en una actitud de solo búsqueda del placer es que hace que la persona no sea virtuosa. Y esto es terrible porque la persona se perfecciona por medio de las virtudes. Y si la persona solamente se deja llevar por ese placer, por lo que le es placentero, pues entonces al final no está desarrollando para lo que fue hecho, es decir, llevar una vida virtuosa. Entonces, en el caso del drogadicto, cabría decirle que se está haciendo daño a esa persona desde el punto de vista físico. Todas las sustancias que ocasionan adicción tienen una repercusión en la salud física, orgánica de la persona. Luego también hacerle ver que la dependencia de esta droga le hace incapaz de poder relacionarse normalmente con otras personas. Y por tanto, aunque no le haga daño a nadie, pero al final sí se está haciendo daño a sí misma porque no está llegando a tener una vida socialmente, diríamos, apta. Se va recluyendo en sí mismo. Y a la larga, aunque él dice que llega a trabajar bien y todo al lunes siguiente, en realidad no está desarrollando bien su trabajo porque la inteligencia y la voluntad están completamente debilitadas. Por tanto, el tipo de vida que está llevando esa persona es buena, pero buena en apariencia, porque realmente no está consiguiendo los fines últimos de su existencia, es decir, perfeccionarse en cuanto a las virtudes y luego alcanzar a Dios. Dice otra siguiente pregunta, dice: ¿las personas malas escogen el mal o le afecta un trauma o problema mental? ¿Las personas malas escogen el mal o le afecta un trauma o problema mental? Aquí se da algo que también tocaremos a lo largo de estas clases, que es el tema de la conciencia. Cuando nosotros nos comportamos bien, inmediatamente tenemos un juicio en nuestro interior que nos dice que hemos actuado bien. Al contrario,
cuando actuamos mal, la conciencia nos dice que hemos actuado mal. Por eso es tan importante formar la conciencia bien. Pero bueno, eso es otro tema. Tratando de responder la pregunta que se nos ha formulado ahora, podríamos decir que la persona que hace un mal y su conciencia le dicta que ha hecho un mal, ¿qué pasa si esa persona luego vuelve a hacer otro mal? La conciencia le vuelve a decir que está mal. Pero llega un momento en el cual la persona se tiene que autojustificar de sus acciones y por tanto termina corrompiendo la conciencia, termina como pisoteando su propia conciencia para estar tranquila. Y entonces la conciencia se va deformando. Y la persona entonces va adquiriendo, en lugar de una virtud, adquiere un vicio, porque va repitiendo actos malos continuamente. Y si la persona va haciendo eso, entonces pues ya le es más fácil hacer el mal. Y no es que las personas sean malas, en el sentido de que ya no tienen remedio o que no son perversas. No, no es que las personas sean malas en ese sentido, sino que se han ido dejando llevar por una vida llena de vicios y esos vicios le han hecho alejarse del mal. Por tanto, una persona que se comporta así, lo que tendríamos que hacer es enseñarle cuál es la belleza del bien, ayudarle a hacer cosas buenas y a la larga puede irse recuperando de esas cosas. Pero las personas no son malas, ¿no? Sino que por una vida desordenada o lo que fuera, han ido acostumbrándose a hacer el mal. Pero igualmente pueden revertir eso y comportarse bien. Dice la siguiente pregunta: dentro de este planteamiento y en relación a su comentario sobre el placer, ¿el hombre está esclavizado al bien? Esa es una pregunta muy interesante y la vamos a repetir. Dice: dentro de este planteamiento y en relación a su comentario sobre el placer, ¿el hombre está esclavizado al bien? Es una pregunta muy interesante porque hace ver que el hombre está ligado al bien, pero no se llama esclavitud al bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es buscar el bien. Por tanto, el hombre cuando hace el bien, hace una cosa para lo que naturalmente está hecho. Por tanto, está cumpliendo el fin de su vida. Hay un ejemplo que quizá, aunque sea muy material, pero que puede servirnos para captar esta idea. Por ejemplo, una silla. ¿Para qué está hecha la silla? La silla está hecha para que alguien se siente. ¿Qué pasaría si la silla tuviera inteligencia y dijera: yo ya estoy cansada de que las personas se sienten en mí, por tanto me voy a colgar en la pared como un cuadro? Entonces, colgada en la pared, esa silla se vería como una cosa completamente ridícula. ¿Por qué? Porque no está hecha para estar colgada en la pared. En cambio, cuando la silla, si tuviera inteligencia, decimos, esto es un ejemplo inventado, ¿no? Si la silla pudiera decir: pues yo me vuelvo a poner en mi sitio para que las otras personas se sienten en mí, estaría cumpliendo el fin para lo que fue hecho. Cuando el hombre hace el bien, está cumpliendo el fin para lo cual fue hecho, cumplir el bien. Por eso no se puede hablar de una esclavitud hacia el bien. En cambio, sí se puede hablar de una esclavitud hacia el mal. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sido hecho para el mal. Está utilizando mal su libertad y está haciendo algo que le aleja de lo para cuál es su fin. Por tanto, esa pregunta es muy ilustrativa porque nos hace ver que el hombre, la naturaleza del hombre, tiene un fin. Y si nosotros pensamos que el hombre no tiene un fin, es más fácil caer en el mal. Bien. Ahora me parece que hemos terminado la ronda de preguntas y respuestas y les agradezco mucho su atención y ya pues nos veremos en otras ocasiones para seguir profundizando en estos temas de la ética. Muchas gracias.